Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este canal de YouTube de hugoolivas.com. Hoy me gustaría compartir con ustedes una reflexión en el tiempo en el que estamos, en el contexto en el que estamos. Específicamente me gustaría poderme enfocar en pastores, en líderes de iglesia, en ancianos, en los directores de diferentes departamentos, los miembros de la junta directiva de las iglesias, porque usualmente somos nosotros los que de alguna u otra manera atendemos la necesidad de la gente, pero usualmente no se atiende nuestra propia necesidad. E incluso a veces se piensa que la gente que tiene cierto tipo de liderazgo en las iglesias no experimenta situaciones complejas de la vida. Y hoy específicamente me gustaría conversar con ustedes. Yo quisiera que ustedes me puedan dar el espacio, unos minutos para poder hacer reflexión de ese tema que yo creo que a todos, tanto a la gente de la iglesia que está sirviendo en la iglesia, como también a los diferentes miembros de nuestra iglesia, les sirve lo que vamos a estarnos hoy profundizando. Y es el tema de la incertidumbre. Este tema le puse por título La vacuna de la incertidumbre. ¿Ok? ¿Por qué hablar de incertidumbre? Bueno, estamos en un contexto histórico, estamos en un contexto donde estamos experimentando, todos estamos experimentando a flor de piel ciertas emociones displacenteras o disfuncionales, ¿verdad? En esta condición en la que nos encontramos. Y surge el tema de la incertidumbre, ¿ok? Cuando buscamos una definición del término de la incertidumbre, se denomina así, de manera sencilla, se denomina la incertidumbre a la situación de desconocimiento que se tiene acerca de lo que va a ocurrir en el futuro. Eso nos llena de incertidumbre. Podríamos utilizar una gran cantidad de sinónimos para poder referirnos al tema de la incertidumbre. Por ejemplo, la duda, la vacilación, la inseguridad, la inquietud. Todo esto son sinónimos del término incertidumbre. De hecho, a mí me gusta mucho una explicación que hace Brene Brown, que es una investigadora de la Universidad de Houston. Dice que nosotros tenemos una zona, hay una zona donde nosotros creemos que tenemos el control, que es un territorio donde la incertidumbre, donde la escasez, donde la amenaza, donde la vulnerabilidad son mínimos. Ella le llama la zona de confort. Es en esa zona de confort donde el riesgo es menor. Pero ¿qué pasa? En algún momento nosotros nos salimos de esa zona de confort. Puede ser que usted tenga un llamado a servir en otro lugar y entonces usted mismo tiene que salirse de esa zona de confort. Hoy no solamente le estamos hablando a los líderes de la iglesia, también les vamos a hablar a las esposas, a los compañeros, a las compañeras. Hoy me voy a dirigir a usted no como pastor, sino también como esposo, como hijo, como compañero. Hoy me voy a dirigir a usted no solo como anciano, sino también como colaborador en una empresa, como padre, como esposo. Y posiblemente en algún momento de la vida nos hemos tenido nosotros mismos que salir de esa zona de poca vulnerabilidad. Y por eso nos cuesta salir también de esa zona de confort. ¿Por qué? Porque nos amenaza. Bueno, a veces nos salimos de ahí. A veces como la condición en la que estamos hoy experimentando, los que estamos viviendo esa situación en todo el mundo, en todo el planeta, ¿verdad? Nos ha invitado, nos ha sacado de esa zona de confort. Hoy nos sentimos quizás con duda, nos sentimos con vacilación, nos sentimos como inseguridad, nos sentimos con inquietud. Y yo quiero decirle, usted como líder, porque todos hemos pasado en algún momento alguna situación particular, así como la experimentó Elías, ¿verdad? Después de haber visto la manifestación de Dios y cómo Dios hizo descender fuego del cielo, la incertidumbre, la duda llegó a su vida. Y entonces nosotros no estamos exentos de poder experimentar o miedo o temor o vacilación o duda. Y eso es lo que nos hace cuando nos salimos de esa zona de vulnerabilidad que le llamamos la zona de confort. Se piensa incluso
se piensa incluso con mayor intensidad, con mayor frecuencia en situaciones de amenazas en la vida. Y yo no sé si usted ha estado experimentando tensión, ansiedad o miedo, y esto ha hecho que usted no pueda conciliar el sueño, o ha hecho que usted compulsivamente esté comiendo, o al contrario, no esté comiendo. Todo eso son manifestaciones de la incertidumbre de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Ok, en todo ese en todo ese tema de la incertidumbre nos provoca mucha ansiedad, mucho estrés y mucho desasosiego. Podríamos decirnos, ¿verdad? Podríamos cuestionarnos nosotros, ¿qué va a pasar con mi empleo? ¿Verdad? A los ancianos que tienen que trabajar todos los días, no a tiempo completo, sino que tienen diferentes roles y se preguntan, se cuestionan, ¿qué va a pasar con mi empleo? En este momento no estoy trabajando. ¿Qué va a pasar con la renta? ¿Qué va a pasar con los compromisos económicos que tengo? ¿Qué va a pasar con mi negocio? Puede ser que usted sea también una persona emprendedora, ha creído en el emprendedurismo y hoy se cuestiona, usted dice, ¿qué va a pasar con mi negocio? ¿Cómo voy a salir adelante? Hoy tal vez usted como papá se pregunta, ¿qué va a pasar con mis hijos cuando sean adolescentes? Cuando tengan que tomar sus propias decisiones. Hoy tal vez usted joven que está en el liderazgo de la iglesia se cuestiona y se pregunta, ¿seré exitoso en mi carrera profesional? ¿Verdad? O lo que todos nos hemos preguntado en algún momento, ¿qué va a pasar cuando toda esta situación en la que nos encontramos del coronavirus, del COVID-19, pase? Cuando tengamos que integrarnos nuevamente a nuestra vida habitual, ¿cómo va a ser toda esa situación? ¿Cómo vamos a manejar y a canalizar todo esto? ¿Sabe que cuando hablamos en psicología, nosotros los psicólogos, cuando hablamos específicamente del tema de la ansiedad, cuando hablamos del tratamiento de la ansiedad, no es para hacer que el miedo desaparezca. Es más bien para que la persona pueda controlar el miedo y también pueda tolerar la incertidumbre. A mí me gustan mucho los estudios científicos y podemos, nosotros como cristianos también podemos comprender un poquito acerca del comportamiento humano a través de ciertos estudios científicos, sociales. En la Universidad Estatal de Pensilvania desarrollaron una investigación, de hecho la publicaron en una revista internacional, Behavior Therapy, donde un grupo de investigadores le hicieron unas preguntas a 30 personas diagnosticadas con trastorno de ansiedad generalizada. Les pidieron que hicieran una lista, una hoja, que hicieran una lista, que escribieran cuáles eran las preocupaciones, las mayores preocupaciones que tenían a lo largo de un mes. Entonces después de pasado el mes, ¿verdad? Pasado ese tiempo, se dieron cuenta que la mayoría de esas preocupaciones no se materializó. Incluso se dieron cuenta que de hecho, ¿verdad? En porcentaje, el 91.4% no se materializó. O sea, más del 90% de las preocupaciones que tenían esas personas, 30 personas diagnosticadas con trastorno de ansiedad generalizada, no se cumplieron. Un gran porcentaje de nuestro desasosiego, de nuestra incertidumbre, de nuestros miedos, solo ataca directamente la calidad de nuestra vida. Y aquí yo le quiero invitar porque en este canal de YouTube, en el de hugoolivas.com, hemos desarrollado también algunas herramientas para usted pastor, para usted miembro de la iglesia, para usted líder de la iglesia, sobre el tema de inteligencia emocional, sobre el tema de salud mental, sobre el tema de la resiliencia, herramientas prácticas para que nosotros podamos ponerlas y para que podamos utilizarlas, ¿ok? Para poder mejorar nuestra calidad de liderazgo, nuestra calidad de vida. Me gusta mucho la lectura, ¿ok? Hay lectura que nos añade valor a nuestra vida, ¿ok? Además de la lectura espiritual, hay algunos autores que le añaden a uno conocimiento y esa literatura es bien importante. Hay un libro que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente exitosa. No sé si usted lo ha podido leer. Bueno, este libro lo escribió Steve Covey, Stephen Covey o Steve Covey, como se le quiera decir. En ese libro habla del principio 90-10. No sé si usted lo ha escuchado,
pero me gustaría hacer referencia al principio que este hombre escribió, ¿ok? En ese libro. Se llama El Principio 90-10. Vea qué práctico y vea qué sencillo. Nos va a hacer comprender la forma de cómo nosotros procesamos nuestros pensamientos. Recuerde que el éxito del ser humano está en la calidad de sus pensamientos, ¿ok? Y eso es lo que tenemos que ir también adueñándonos de la calidad de nuestros pensamientos. Ok, él dice en este principio 90-10 que no podemos controlar de ninguna manera el 10% de los eventos de nuestra vida, ¿ok? El 10% de los eventos de nuestra vida no lo podemos nosotros controlar. No podríamos controlar, quizás evitar que un aparato tecnológico se nos dañe. No podemos evitar que tal vez un aparato eléctrico de nuestra casa se nos dañe. Incluso evitar que un tren, ¿verdad? Nos retrase o perdamos un avión, ¿verdad? No podríamos controlar el cambio de la luz de un semáforo. No podemos controlar el cierre de nuestras iglesias, de las escuelas. Ese 10% nosotros no lo podemos controlar. Pero lo que sí podemos hacer es controlar la manera de reaccionar ante estos eventos. No podemos controlarlos, pero sí podemos controlar la manera en que usted y yo reaccionamos ante estos eventos. ¿Ok? Estamos aquí nosotros en el ojo de contaminación en cuanto al tema del virus. ¿Ok? Aquí en New Jersey. Les hablo desde aquí, desde New Jersey. ¿Ok? Y hemos visto una gran cantidad de situaciones que pareciera que se nos han salido de nuestras manos. Ese 10% de todo lo que está ocurriendo, nosotros no podemos hacerlo. Pero sí podemos influir en la forma como nosotros reaccionamos. De hecho, el 90%, escribe Steve Covey en su propuesta, que el 90% de las situaciones son el resultado de nuestra reacción. Y que el resultado de nuestra reacción, ¿verdad? Nos va a dar nosotros el éxito en la forma como nosotros nos desenvolvemos ante situaciones de amenaza, de estrés o situaciones complejas de la vida. ¿Ok? Él cuenta una historia, quisiera compartir la historia. Dice que en algún momento estaba el padre con su hija y su esposa a punto de tomar su desayuno. Su esposa le hizo un café a este hombre, lo puso cerca de la mesa. Cuando su hija pasó, golpeó el café y le echó encima al hombre, ¿verdad? Al papá, el café en la camisa y el pantalón. El papá se levanta furioso y comienza a gritarle y a regañar a la niña. Se va para su recámara, se va y se cambia su camisa y se cambia su pantalón. Cuando él sale de la recámara, se da cuenta que la niña todavía está llorando, que su hija todavía está llorando. No se tomó el desayuno. En ese momento se percata también que el bus que recoge a su hija todos los días para llevarla a la escuela se fue. Su esposa también está un poco mal encarada por toda la situación que se estaba dando. Así que este hombre decidió llevar a su hija a la escuela. Pero en el transcurso después, cuando él pasó y dejó a su hija en la escuela, había un tránsito denso, ¿verdad? Entonces, esto hizo que se retrasara y llegara tarde a su trabajo. Cuando llega a su trabajo, se percata que había unos documentos que él necesitaba, que eran urgentes y que él había dejado en su casa. Él expresa lo que tal vez usted ha expresado en algún momento. Hoy es el peor día de mi vida. Hoy las cosas parece que se confabularon contra mí para que me salieran mal. Ahora yo quiero pedirle a usted por favor lo siguiente, ¿ok? Piense que usted es ese hombre, ¿ok? Y yo quisiera hacerle a usted una serie de preguntas. Que usted diga, o que usted haya dicho, ese fue el peor día o ha sido el peor día de mi vida. ¿Ok? Yo le pregunto a usted, ¿por qué tuviste un mal día? Y aquí el autor de este libro, este concepto, hace cuatro preguntas. Usted va a responder cuál creen ustedes por qué este hombre considera o tuvo el peor día de su vida. ¿Ok? Número 1 dice, porque su hija derramó café por accidente. Número 2, porque su hija perdió el autobús y ahora a él le corresponde ir a dejarla a la escuela. Número 3, porque hubo un atascamiento de tráfico y llegó tarde. O número 4,
porque reaccionaste mal ante la situación. Yo creo que todos coincidimos con la respuesta, ¿verdad? La respuesta número 4. Y la forma es porque reaccionó mal ante la situación. Esa es la respuesta correcta. El hombre reaccionó mal ante ese evento. ¿Ok? El hecho de echar a perder su día y echar a perder el día de su familia simplemente fue por la forma como él actuó. Ahora, posiblemente hablemos de otro contexto. Imaginémonos una historia un tanto diferente. El hombre está sentado en la mesa, su hija pasa y riega por accidente el café. La hija está a punto de llorar, pero él se levanta y le dice, hija, tranquila, no llore, no se preocupe. Eso fue un accidente. Eso sí, mi amor, la próxima vez tenga más cuidado. El hombre se levanta, se va y se cambia su camisa, se cambia su pantalón, regresa. Cuando regresa se da cuenta que su hija está saliendo para la escuela, se despide de ella del autobús, además también se despide de su esposa, se dan un buen día y él se va para su trabajo. Llega 5 minutos antes a su trabajo y no se le olvidó llevarse los documentos. ¿En qué creen ustedes que radica la diferencia? Por supuesto que fue en la forma como este hombre actuó. ¿Saben? Hay situaciones en la vida que por más que usted intente focalizarle, intentar resolverlas, no lo va a poder hacer. Hay situaciones en la vida que a veces se nos salen de nuestras manos. Hay situaciones complejas que se dan por situaciones, por circunstancias. Lo importante de todo esto es cómo estamos reaccionando ante ese tipo de eventos. ¿Cómo reacciona usted, querido pastor? ¿Cómo reacciona usted, querido líder de la iglesia, ante esas situaciones adversas de la vida? El éxito radica en eso, en la forma como usted reacciona a lo que está ocurriendo. Miren, hay un autor o un psicólogo austriaco, se llamó Walter Mitchell, y ellos hicieron una investigación, hicieron un experimento en la Universidad de Stanford en el año 1960 aproximadamente. Le llamaron la prueba del malvavisco. Resulta que algunos de los personal que trabajaba en esa universidad tenían hijos preescolares. Así que hicieron ese experimento específicamente con niños preescolares. A estos niños los llevaron a un lugar, los pusieron en una mesa y les ofrecieron un malvavisco. Lo pusieron ahí en la mesa. El investigador les dijo a cada uno de estos niños, mire, vamos a hacer el siguiente trato, ¿ok? Usted tiene ese malvavisco es suyo, pero yo voy a salir un momento de la habitación. En ese momento que yo no estoy, si usted no se come ese malvavisco, cuando yo regrese le voy a dar otro, de tal manera que al final vas a tener 2 malvaviscos. Así que el investigador le dijo eso a todos los niños. Imagínense ustedes lo que es para alguna persona, quizás para los niños que les gusta tanto los dulces, el poder estar sentado frente a ese malvavisco. Bueno, ellos estaban así. Por supuesto que unos, en el momento que el investigador salió, al instante prácticamente se comieron el malvavisco. Otros aguantaron, controlaron su impulso, ¿verdad? Y resulta que cuando llegó el investigador, ahora sí, les premió, les ofreció a esos niños ese segundo malvavisco. Le dieron un seguimiento a esos niños durante 16 años y se dieron cuenta que esos niños que habían aguantado, que habían soportado, que ellos le llamaron la capacidad de demorar la gratificación, que pudieron aguantarse y demorar la gratificación, fueron personas mucho más exitosas que aquellos niños, ¿verdad? Que no pudieron controlar el impulso. Esa capacidad de demorar la gratificación es la capacidad de inhibir, de quitar un comportamiento inmediato. O sea, lo que nosotros estamos haciendo en este momento es la capacidad de poder inhibirla, de poder quitar un comportamiento, quizás un comportamiento hasta compulsivo, para obtener un mayor beneficio en el futuro.
Hoy quizás mucha gente está perturbada. He escuchado y precisamente la iniciativa de poder hacer esta reflexión surge a partir del momento que hablé con un conocido de mi país natal, Costa Rica, creyente, servidor también de la iglesia, donde me estaba diciendo que él lo que más le estaba costando manejar era su incertidumbre. Él estaba experimentando situaciones complejas de ansiedad, de miedo, de temor. Esa capacidad que tenemos de poder inhibir algunos comportamientos para pensar en beneficios de futuro. Nos permite gestionarnos a nosotros mismos e incluso nos permite hacerle frente a las situaciones de gran incertidumbre en la vida. Tenemos que aprender a demorar la gratificación, a controlar nuestros impulsos emocionales. Podríamos decir ahora, en todo ese contexto de lo que hemos hablado, que la incertidumbre nos puede jugar una mala pasada. Pero también podríamos analizar la incertidumbre desde algunos antónimos para poder realmente adueñar nuestra vida emocional, psicológica, espiritual, personal, para ser dueños de ellas. Quizás podríamos aprender a través de algunos conceptos, de algunos antónimos de esta palabra tan singular. Por ejemplo, la certeza, por ejemplo, la seguridad, por ejemplo, la tranquilidad o la certidumbre. Cuando nosotros como cristianos, como servidores de Cristo, como líderes de la iglesia, aprendamos a vivir en la certeza, en la seguridad, en la tranquilidad, en la certidumbre, vamos a hacer y vamos a desarrollar nuestro ministerio de manera mucho más exitosa. La misma palabra de Dios lo dice. Mateo, el capítulo 6, el versículo 34. Mateo capítulo 6, versículo 34 dice: así que no os afanéis por el mañana, que el mañana traerá su afán. Bástale al día su propio afán. Jesús nos conoce. Jesús sabe que nosotros somos seres integrales. Somos seres biológicos, psicológicos, espirituales, sociales. Y cada una de nuestras áreas deben de ser atendidas. Yo quiero simplemente dejarles a ustedes 3 ideas principales de lo que hemos hablado en este tema de la incertidumbre. Y que usted ya no viva de acuerdo a la incertidumbre. Hay tres cosas que quisiera compartir con ustedes. Número 1, recuerde que la mayoría del tiempo nos preocupamos por algo que no ocurre. Número 2, por más que usted se preocupe, por más que yo me preocupe, hay cosas que no se pueden resolver. Y en todo ese contexto nos hemos visto tan vulnerables y hemos visto cuántos planes, cuántos proyectos, cuántas cosas que hemos ido materializando o intentando proyectar en el futuro no se pudieron concretar porque hay cosas que se están dando por la situación que no podemos resolver. Y número 3, enfóquese en lo que realmente sí se puede cambiar. Hay cosas que sí se pueden cambiar. A veces nos desgastamos emocionalmente, físicamente, por intentar arreglar cosas que no se pueden arreglar. Hoy nos hemos transformado, nuestros hogares se han transformado en lugares de trabajo, en centros educativos. Hemos tenido que aprender como un reto a convivir en nuestra dinámica de familia y le damos gracias a Dios por esa oportunidad que hemos tenido. Mucha gente ha tenido que hacer una pausa en sus actividades laborales porque las empresas donde laboran no están ahorita desarrollándose como tal. Y esto nos ha hecho valorar la vida y ver la vida de una manera diferente. Permitamos que nuestro Dios, que nuestro Señor, tome control de esa situación
Sabemos de que Él nunca ha perdido el control de todo lo que está ocurriendo y que Dios tendrá, al final, se glorificará y hará su perfecta voluntad en todo lo que estamos viviendo. Me despido muy cordialmente. Le invito para que también pueda buscar algunos otros recursos en nuestro canal de YouTube. Un saludo muy especial desde la hermosa New Jersey. Que Dios les bendiga y esperamos poder compartir en otro momento algún tema que nos haga reflexionar en nuestra vida integral, en nuestra vida personal. Muchas bendiciones.